Hace no mucho tiempo subíamos un vídeo donde explicábamos contra el final que una de las mejores opciones para invertir era sin duda abrir una 401k o Roth IRA. Muchos de vosotros por aquel entonces me preguntabais, Bernardo, ¿qué es una 401k y qué es una Roth IRA? Pues bienvenidos, en este vídeo vamos a explicar qué es una 401k porque es una de las cosas más interesantes que vamos a poder hacer para invertir sin pagar impuestos. Es una cuenta donde vamos a recibir dinero gratis, por así decirlo. Desgraciadamente, si no vives en Estados Unidos, no vamos a tener esa opción, a no ser que tengamos una compañía en Estados Unidos, pero tampoco nos vamos a meter tan complicado. A lo mejor lo acabamos complicando en otro vídeo. Para empezar, entonces, vamos a empezar describiendo qué es una 401k, que lo tengo aquí apuntado según la IRS o la IRS. Un plan 410, obviamente está en español, o un 401k es una cuenta de jubilación de contribución definida que permite a los empleados ahorrar una parte de su salario con ventajas fiscales. Nótese. Estamos ahorrando con parte de nuestro salario con ventajas fiscales. Muy bien. El dinero ganado en un plan 401k no se grava hasta después de que el empleado se jubila. Esto quiere decir que el dinero que va a nuestro 401k no paga impuestos hasta que lo retiramos. Cuando lo retiramos, ¿cuánto dinero podemos poner? Vamos ahora con todo eso. Momento en el que sus ingresos suelen ser más bajos. Los planes 401k también permiten a los empleadores, a las empresas, igualar una parte de las contribuciones realizadas por el empleado, lo que ayuda a aumentar sus fondos de jubilación aún más rápido. Esto quiere decir que nosotros podemos, por ejemplo, poner un 10% de nuestro salario en el 401k y nuestro empleador podrá poner, en diferentes casos, tienen diferentes opciones, pero normalmente suelen contribuir un 50% de lo que nosotros ponemos con un máximo del 6%. Diferentes empresas tienen diferentes políticas, pero esto se acerca bastante a la realidad. Vamos pues con todo lo que sabemos entonces a poner un pequeño ejemplo, que es exactamente un 401k y cómo funciona. Nos metemos entonces aquí y digamos que tenemos un salario base de, $100,000 al año, ¿de acuerdo? Entonces si decidimos poner el 10% en nuestro 401k, vamos a poner al año, en el caso hipotético, $10,000, veremos que esto desgraciadamente no es posible, no es tan sencillo, mientras que $90,000 serán nuestros ingresos. Pues bien, $90,000 pasarán por caja, tendremos que pagar impuestos, pero estos $10,000 que vamos a poner al año en nuestro 401k no van a pagar impuestos. Y casi lo más interesante es que estos $10,000 que vamos a poder poner en nuestro 401k, vamos a poder utilizarlos para invertir. Sí, señoras y señores, vamos a poder utilizar este dinero para invertir. ¿Cómo? Sin pagar impuestos. Esto quiere decir que cuando compramos acciones, tenemos revalorizaciones, o eso esperamos, y las vendemos, no pagamos impuestos por este extra dinero generado. Sí, siempre que esté dentro de nuestro 401k. Si, por ejemplo, compramos acciones, fondos mutuos o ETFs que repartan dividendos, sabemos que normalmente, al menos en Estados Unidos, tenemos que pagar un 30% de estos dividendos. ¡Ouch! Pero dentro del 401k, señores y señores, todo este cachín es para nosotros, no tendremos que pagar ningún tipo de impuestos. Ahora, entiendo perfectamente si me habláis, Bernardo, pero es que esto de un año para otro no quiere decir absolutamente nada. Por pagar unos pocos impuestos tampoco es que nos vayamos a morir. Pero el problema con el 401k no es que esté diseñada para corto plazo. El 401k se utiliza para nuestra jubilación. Es prácticamente el objetivo por el cual estamos invirtiendo para no depender de papá Estado, porque mañana papá Estado nos dice, hasta aquí te pago tu jubilación. No hay más dinero, Europa no nos da más dinero, o Estados Unidos, o la impresora se ha atascado, no hay más dinero, entonces tenemos nuestro 401k, o quizás tengamos nuestro Roth IRA, pero eso es algo de lo que hablaremos un poco más adelante. Veamos entonces, y vamos a volver aquí a nuestro gráfico, por así decirlo, veamos entonces que decimos que quizás no era posible invertir estos 10,000 euros en nuestro 401k, y es que existen cierto tipo de limitaciones. Ahora os explico, existen realmente dos tipos de limitaciones. Limitación, digamos, número 1. Si tenemos menos de 50 años, lo tengo por aquí efectivamente apuntado, vamos a poder invertir al año en nuestro 401k $19,500 al año, ¿ok? Si tenemos, esto es under 50 o por debajo de 50. Si tenemos más de 50 años, vamos a poder invertir $26,000 al año, over 50. Y diréis, bueno, Bernardo, esto es relativamente poco, me estás diciendo que apenas podemos invertir $1,000 y pico al año, pero es que aquí es donde empieza lo bonito, porque normalmente tu employer, tu empresa te va a ofrecer algo que se llama un match.
¿Qué es un match? Yo esto solo lo sé del Tinder, Bernardo, no sé de qué me hablas. Un match es exactamente que tu empleador, como decíamos, va a poder poner un 50% de tu contribución a tu 401k por ti. Por free, for you, for guapa. Esto es realmente el dinero gratis. Vayamos entonces a ver este ejemplo. Vamos a borrar... Ups, disculpad, esto no era lo que estábamos intentando ver. Aquí lo tenemos. Vamos a ver entonces lo que teníamos antes. Antes teníamos unos $10.000, ¿de acuerdo? Vamos a poner aquí $10.000. Y decíamos que queríamos poner un 10%. Desgraciadamente veíamos que no podíamos poner un 10%, así que nos vamos a tener que contentar con... Bueno, sí que podemos poner un 10%, disculpad. Podemos poner hasta $19.000. Vamos a decir que sí, que ponemos un 10%. Entonces ponemos nuestros $10.000. Lo que va a hacer nuestro empleador, nuestro employer, nuestra empresa, nos va a decir, mira, te voy a poner el 50% de lo que tú pongas hasta un máximo del 6% de tu salario anual, hasta un máximo entonces de $6.000. Entonces, si tenemos aquí estos $10.000 que nosotros estamos poniendo y nuestra empresa nos dice, hey, te voy a poner la mitad o el 6% de tu máximo, vamos entonces a tener que la mitad de esto es $5.000. Y este dinero, este cachín cachín es dinero que la empresa nos está dando a nosotros porque sí, tenemos ciertas obligaciones, por así decirlo, tenemos que quedarnos quizás en esta empresa o tenemos que conservar este 401k durante ciertos años dentro de esta empresa para que esto efectivamente tenga hecho, no es tan sencillo, pero normalmente sí estamos un par de años en estas empresas o si conservamos este 401k sin moverlo a otro 401k, ahora hablamos de eso, esto lo vamos a poder obtener. Como entonces acabamos de ver, aquí hay algo que falla, es decir, como máximo nos van a poner $6.000 al año, el 6% de 100.000, pero solo nos están poniendo 5.000 porque nosotros solo estamos poniendo el 10%. Entonces aquí, ¿qué habría que hacer? Exactamente, habría que llegar a un 12% para que nosotros, en vez de poner 10.000, estuviésemos poniendo $12.000 al año y la empresa, en vez de estos 5.000, nos pagase $1.000 más en nuestro 401k, con lo cual maximizaríamos los matches de la empresa. Esto es exactamente lo que significa, busca siempre maximizar el match que te da tu empresa. Pues bien, si tu empresa te da el 50% de lo que tú aportes en tu 401k hasta un máximo del 6%, por ejemplo, de tu salario anual, acabamos de ver que el máximo va a estar en este 6%, que va a ser unos $6.000, que si es la mitad de lo que tú vas a poner, tienes que poner 12.000 para tener, digamos, una opción óptima para este 401k. Por ahora todo suena bastante interesante, ¿verdad? Vamos entonces ahora a ver lo que, digamos, los máximos como acabábamos de ver. Decíamos entonces que teníamos hasta un máximo de unos... Lo vamos a borrar aquí, vaya por Dios. No sé si vamos a poder poner todo hacia atrás. Vamos a tener que borrar demasiado. A ver, nos vamos atrás. 5 hours later. Aquí están los máximos. me ha llevado un tiempo, pero bueno, lo hemos conseguido. Esto eran los máximos que decías que podíamos poner. Sin embargo, si nuestra empresa nos pone también dinero, los máximos cambian. De hecho, los máximos a día de hoy, los máximos se van ajustando con la inflación. Si nuestro employer también pone, vamos a poder ver cómo, si tenemos menos de 50 años, vamos a poder poner hasta $58.000. Y si tenemos más de 50 años, vamos a poder poner $64.500 cada año en nuestro 401k. ¿Qué tal entonces suena todo esto? Obviamente suena mucho mejor. Esto es literalmente, como estamos diciendo, dinero gratis. Entonces, ¿dónde está lo negativo? ¿Cómo es que esto es tan sencillo y por qué no lo sabemos todos y por qué no lo tenemos en todas las partes del mundo? Cosas del gobierno. Pero bueno, ¿dónde está un poco el truco, entrecomillado? Como sabemos que es una cuenta de jubilación, como analizábamos desde el principio, no vamos a poder retirar nuestro dinero hasta que tengamos 59 años y medio. No me preguntar por qué y medio, cosas de Estados Unidos, pero son así, 59 años y medio. Sí hay ciertas opciones que tendremos, ciertas excepciones que tendremos la oportunidad de retirar parte de nuestros dineros de nuestro 401k sin pagar fees, sin pagar estas penalizaciones. Estas excepciones son, pero no están limitadas a emergencias hospitalarias o, por ejemplo, ahora con la situación, también el IRS, el Congreso aprobó que en el año 2020-2021 se pudiesen realizar excepciones para sacar dinero, etcétera, etcétera. Finalmente, entonces, vamos a realizar unas pequeñas preguntas comunes que se suelen tener para acabar dándole forma a todo este vídeo y si tenéis alguna que otra pregunta o si tenéis alguna que otra duda, dejármelo saber. Vamos a ver, la primera es, Bernardo, ¿qué pasa si me mudo
mudo de empresa, porque si un 401k me lo da mi empresa, pero dentro de 3 años estoy en otra empresa, ¿qué pasa con este 401k? Tenemos, de hecho, varias opciones. Opción número 1 sería dejarla ahí. Probablemente a lo mejor tu empresa te dice, no, yo te he dado el 50%, esto el máximo del 6% de tu salario anual, con la condición de que lo tengas aquí 5 años. Así que a lo mejor lo tenemos que dejar ahí durante 5 años, o a lo mejor lo podemos dejar ahí indefinidamente. Tampoco pasa nada si tenemos varios 401ks. Normalmente, si trabajamos para varias empresas, tampoco es que vayamos a querer tener cientos de 401ks o decenas, o las empresas que trabajemos. Así que muchas veces lo que se hace es roll over un IRA, es decir, rotar todo este dinero a un IRA, otra cuenta de jubilación de la que quizás, si os interesa, hablaremos más adelante. Entonces, lo vamos a poder hacer para otro Roth IRA, lo vamos a poder hacer para diferentes tipos de IRA, o también vamos a poder poner un 401k de nuestra antigua empresa en el 401k de nuestra empresa actual, que es un poco quizás lo que se suele hacer. Si, por ejemplo, me preguntáis, ahora que también tengo aquí apuntado, la verdad es que solo tengo 2 preguntas. Dice, Bernardo, ¿merece la pena abrir un 401k? No es demasiado complicado, no es demasiado decir, ay, yo pongo mi dinero ahora a trabajar, pero no lo puedo sacar hasta los 59 años y medio. Párate a pensar que cada año tu empresa tiene la posibilidad de darte un extra de dinero de un 6% de tu salario adicional. Esto para mí es dinero gratis. Además, contamos con la ventaja entrecomillado, de que cuando estamos poniendo este dinero en el 401k, como decíamos, si tenemos estos $100,000 y ponemos este 12% que poníamos como ejercicio para maximizar, ¿de acuerdo? Si ponemos estos $12,000, nuestro empleador, nuestro employer, nuestra empresa nos da 6,000, tenemos un total de $18,000. Sin embargo, otra cosa positiva que también mencionábamos, pero vamos a recordar, es que estos 12,000 menos los 100,000 obviamente son unos 88,000, si las matemáticas no me fallan, con lo cual no vamos a pagar impuestos en $100,000, vamos a pagar impuestos en 88,000. Luego, una vez que nos jubilemos y digamos ya tengamos nuestra masa de dinero bastante grande y grandes inversiones que hayamos realizado y revalorizado nuestro capital, vamos a poder retirar dinero a nuestro propio ritmo sin tener que pagar impuestos de más, por así decirlo. Imaginémonos que tenemos unos $6 millones. Pues a lo mejor vamos a querer retirar unos $100,000 al año. Con lo cual, después de estas revalorizaciones, tan solo vamos a pagar los mismos impuestos, suponiendo que siguen siendo los mismos impuestos que pagábamos al principio cuando estábamos trabajando. Si quizás tenemos menos dinero, si quizás todos tenemos $1 millón, por ejemplo, pues a lo mejor podemos decir, pues mire, pues voy a retirar 60,000 o voy a retirar $50,000 al año. ¿De acuerdo? Entonces no voy a pagar tantos impuestos como si los hubiese pagado en un principio. Pero sí, por lo general, un 401k para mí es una de las decisiones más fáciles que podría tomar, junto con un Roth IRA. No son exclusivas. Podemos tener Roth IRA y podemos tener 401k, las cuales ambas recomiendo, y entiendo que es un poco complicado. 401k la tenemos que hacer con nuestro empleador, con nuestra empresa. Roth IRA la puedes hacer ahora, la puedes hacer online, hablaremos de ella, pero es más dinero gratis, ¿de acuerdo? Dicho todo esto, señores y señores, espero que hayan disfrutado de este vídeo. Déjenme saber aquí abajo si tienen alguna pregunta, haré lo mejor por responderla de manera personal y espero que, como decía, hayan disfrutado de este vídeo. Si así o sí, no se olviden de darle al botón de suscribirte si no lo han dado ya, al botón de la campanita para que le avise de prácticamente todos los vídeos. YouTube no nos avise de todos, y a ese botón de me gusta, en serio, ayuda muchísimo, se lo agradezco de todo corazón, y yo me despido de todos ustedes, como ya lo saben. Hasta el próximo vídeo.